Capítulo 2, Barco Fantasma, la maldición de los piratas, parte 4. Volvamos atrás en el tiempo hace unos momentos. Mientras Oscar se enfrentaba a Chatty, Milady tuvo que lidiar con todos los piratas que la habían rodeado. Aún llevando a Kiara, Milady saltó ligeramente fuera del camino de sus golpes de espada. ¿Qué coño pasa con esos movimientos? No son normales. Los movimientos de Milady claramente ignoraban las leyes de la física. Miró a los piratas que la rodeaban y soltó palabras llenas de rabia. ¿Qué le hicieron a la madre de esta chica, piratas de mala muerte? Si lo dices, quizá te perdone. Cállate, pirata de mierda. Ni de coña te diremos nada. Ahora, deja ir a esa chica. ¿A quién crees que llamas pirata? Tú, obviamente. ¿Qué eres, si no eres un pirata? De hecho, Milady estaba disfrazado de pirata. Se había quitado el parche y el bigote falso, pero aún llevaba puesto el resto del traje. Ambas partes continuaron insultándose, demasiado enfurecidas como para pensar con claridad. Milady estaba enojada porque pensaba que los piratas del barco fantasma habían herido a Kiara, mientras que los piratas estaban enojados porque Milady había tirado a sus aliados por la horda. Cansado del enfrentamiento, uno de los piratas de los barcos fantasmas desató una ráfaga de viento, mientras que otro lanzó cadenas de luz etérea. Muere. Con esa sola palabra, Milady borró todos los ataques que se dirigían hacia ella. Los piratas que la rodeaban se quedaron allí en un silencio escandalizado, un error fatal. Milady aprovechó la oportunidad para revertir su gravedad y los envió disparando a la distancia. Ella miró con una sonrisa satisfecha como la magia se desvanecía después de un rato y la tripulación salpicó el océano. Después de desahogarse, se calmó lo suficiente como para darse cuenta de algo. Espera. Estaban teniendo mucho cuidado de no lastimar a Kia-chan. Pensando en ello, se dio cuenta de que los piratas se habían contenido para evitar herir a Kiara. Aunque poseían más ataques mortales, no los habían usado. Tal vez estoy malinterpretando algo aquí. Pero antes de que Milady pudiera llevar ese pensamiento más lejos, fue atacada de nuevo. Ráfaga torrencial. Una tranquila y suave voz resonó, y un segundo más tarde una enorme esfera de agua flotaba sobre nosotros. Incluso Milady, que era una genio en lo que respecta a la magia, se sorprendió de la velocidad con la que su agresor había tejido su hechizo. No te adelantes. Milady lanzó el hechizo de viento de nivel avanzado, Tormenta de Dios, para desviar el diluvio masivo de agua. La tormenta de viento comprimido que había lanzado a la velocidad del rayo chocó con la gigantesca bola de agua. Los dos hechizos chocaron con la fuerza de los meteoritos y se cancelaron mutuamente, explotando en una ráfaga de viento y agua. Gotas llovieron del cielo, los únicos restos de la explosión torrencial. Como quieras. Tetragramatán. La enorme esfera del agua se reformó, completamente indemne. ¿Qué? Antes de que pudiera reaccionar, el diluvio se la tragó toda. La fuerza del torrente le quitó el aire de los pulmones. Por un momento se desmayó mientras las variadas corrientes de agua dentro de la esfera la golpeaban. Aunque Milady trató de mantener a Kiara a salvo en sus brazos, el agua serpenteó a su alrededor como una criatura viviente y le arrancó a la conejita de las manos. Finalmente, Milady se las arregló para echar tierra santificada y asegurar su posición. Tos. Kia-chan. Milady escupió agua mientras buscaba frenéticamente a Kiara. Sin embargo, no tenía por qué estar preocupada. Kiara estaba enclavada en una bolsa de aire en el centro de la esfera de agua. Aunque el agua en otros lugares estaba enfurecida violentamente, el área cerca de Kiara estaba en calma. Un control tan preciso, Milady no pudo evitar impresionarse. Sin embargo, eso no le impidió usar su magia para romper su jaula de líquidos. Una vez libre, se dejó caer en la cubierta del barco fantasma, con agua salpicando detrás de ella. Delante de ella había una mujer. Estaba sentada sobre un arco de agua y cargando suavemente a Kiara en sus brazos. Tenía el pelo ondulado, verde esmeralda, y ojos estrechos, verde jade. Su mirada resplandecía de bondad y misericordia, por lo que Milady sabía, tenía unos 20 años. Llevaba puesto solo un bikini para cubrir su voluptuoso pecho y llevaba un cinturón grueso y una minifalda. Amarrado a su cinturón había un hermoso sable con una elaborada guarda cruzada. Lo más llamativo, sin embargo, fueron sus orejas en forma de agallas. Por increíble que parezca, este mago maestro era un dragón. Eres muy hábil, mi pequeña y linda pirata. Su sonrisa era tan tranquilizadora que probablemente podría detener las guerras por sí sola. Tanto es así que Milady casi me dice, tú eres la más guapa aquí, One-san. Milady agitó la cabeza, aclarando sus pensamientos, y miró fijamente a la bella mujer dragón. ¿Qué le vas a hacer a esa chica? No tengo ninguna razón para decírtelo, ¿verdad?
La sonrisa de la pirata se hizo más amplia, y ella puso su mejilla en una mano e inclinó la cabeza. El gesto le quedaba tan bien que molestaba tanto a Milady. Era extremadamente raro que Milady, que siempre era la única que molestaba a los demás, se molestara a sí misma. Parte de la razón por la que estaba tan enojada fue porque esta extraña mujer tenía senos mucho más grandes que ella. Milady abrió la boca para discutir, pero fue interrumpida antes de que pudiera. Capitana, hemos rescatado a toda la gente del pueblo capturada. Todo lo que queda es limpiar a estos piratas bastardos. Vaya, bien hecho. ¿Puedo pedirte que cuides a esta chica también? Un chorro de agua salió del arco de la mujer, y envió a Kiara deslizándose por él. Milady trató de correr hacia la conejita, pero la mujer del dragón le disparó una daga de agua, obligándola a retroceder. A juzgar por el hecho de que el otro pirata la había llamado capitana, parecía que esta humilde y gentil joven era la capitana del barco fantasma. Aunque ella no parecía el papel en absoluto, su habilidad mágica era la mejor. Milady podía ver por qué había sido elegida como su capitana. Sin embargo, en este momento, no sabía qué hacer. Si estos piratas fantasmas hubieran sido realmente malvados, habrían podido luchar contra ellos sin reservas. Las habilidades de su capitana eran ciertamente poderosas, pero nada menos que un apóstol podía detenerla cuando desató su magia de gravedad con todo su poder. Mientras no estuvieran en el espacio, nadie podría escapar de la manipulación de la gravedad de Milady. La razón por la que no estaba haciendo todo lo posible era porque ahora que se había calmado, se había dado cuenta de que estaban siendo extremadamente gentiles con Kiara. ¿Era posible que estos tipos no fueran realmente malvados? Ahora que lo pienso, ¿no dijo Okun que deberíamos intentar hablar con la tripulación del barco fantasma si es posible? Mierda, se va a cabrear tanto, tal vez él debería ser el líder, en vez de mí. Milady evitó detenerse en ese pensamiento durante demasiado tiempo y se volvió hacia la capitana del barco. Pero antes de que pudiera pedir la palabra, ahora bien, hay algunas cosas que me gustaría preguntarte, y no tengo intención de dejarte escapar, así que, ¿qué? Lo siento, pero no aceptaré tu rendición. Necesitas ser castigada por lo que le hiciste a mis hombres. Todavía sonriendo, la capitana se puso de pie y desenvainó su sable. A pesar de la mirada amable en sus ojos, las cosas que decía sonaban bastante peligrosas. Espera, el tiempo para hablar ha pasado hace mucho tiempo. No perdonaré a nadie que lastime a mi familia. Haré que te arrepientas de tus pecados azotándote hasta que seas una cerda chillona. Te ves bien, pero eres una enorme sádica, ¿no? El arco sobre el que estaba parado la capitana comenzó a retorcerse como una serpiente. No, era más como un dragón desenrollado. Saltó sobre la cabeza del dragón, su espada frente a ella. Más dragones de agua corrían alrededor del mar, todos girando a su alrededor. Bien, si así es como quieres jugar, entonces yo también me pondré seria. Los aplastaré a todos con magia de gravedad. Levantó la mano, recogiendo su maná. ¿Qué? Pero un segundo después, la capitana estaba de nuevo sentado en el arco, Kiara en brazos. En pánico, Milady rápidamente canceló su hechizo. No podía dejar que Kiara también fuera golpeada. Una sensación de presentimiento la bañó, e instantáneamente desplegó magia defensiva a su alrededor. La corazonada de Milady dio sus frutos, y un segundo después el sable de la capitana chocó contra su barrera. Vaya, tienes buenos reflejos. A pesar de que acababa de intentar cortar a Milady por la mitad, la voz de la capitana seguía siendo suave. Sudando profusamente, Milady hizo una pregunta. ¿Qué fea ilusión? ¿Hiciste eso? ¿A qué te refieres? Fufu, pequeña cosita linda. Parece que acabas de ver un espejismo. Milady levantó la mano de nuevo para lanzar un hechizo de gravedad, pero la capitana invirtió la corriente de su dragón y puso cierta distancia entre ella y Milady. Al mismo tiempo, envió otros 5 dragones de agua tras Milady. La velocidad a la que viajaban poseía tanta fuerza como una roca de 10 toneladas. Además, llegaban a Milady desde todas las direcciones. Caída del cielo, una esfera negra maléfica apareció sobre la cabeza de Milady. Todos los dragones de agua cambiaron de rumbo hacia la esfera, como si estuvieran siendo absorbidos por ella. Esa es una habilidad muy interesante la que tienes ahí. Algo silbó en el aire, y Milady dio un salto hacia atrás. Un segundo después, un látigo de agua cayó sobre la cubierta donde había estado parada. El látigo tampoco estaba hecho solo de agua, había docenas de fragmentos de metal girando alrededor de él. Quizás era más apropiado llamarlo un látigo de esquirlas. Si le hubiera dado a Milady, le habría destrozado la ropa y la piel. Esa es mi línea. Milady levantó la vista para ver que la espada de la capitana no estaba en la empuñadura, y en su lugar tenía un largo látigo de agua que se extendía desde la guardia.
lo que significa que los fragmentos de metal dentro del látigo eran en realidad pedazos de su sable. La capitana levantó la mano y una gran cantidad de agua de mar volvió a rodear a Milady. Aunque la pared de agua obstruía su visión, Milady pudo ver a la capitana lo suficientemente bien como para lanzarle una esfera negra. Este fue un nuevo hechizo de gravedad, explosión de Onix. Disparó una pequeña bala de cañón de gravedad, comprimida hasta el punto de que poseía la fuerza de un ariete en carga. Sin embargo, la silueta se convirtió en una ilusión y desapareció en el momento en que la pelota pasó. TCH, otra vez no. Te das cuenta de que estás apuntando a donde yo estaba hace 2 segundos, ¿no? Milady escuchó la voz de la capitana desde detrás de ella. Mientras daba vueltas, vio que el sable de la dragón se dirigía hacia ella. Había vuelto a su forma original intacta. En ese momento, había perdido la noción de cuántas veces la capitana la había sorprendido. Sabiendo que necesitaba ser rápida, Milady lanzó una barrera de nivel principiante. Aunque no tenía mucha potencia defensiva, todavía era capaz de desviar la barra apuntando a su hombro. Pensar que bloquearías incluso esto. Realmente eres increíble. Me cuesta creer que seas miembro de los piratas Braid. Cuando los investigué hace algún tiempo, nunca vi nada de que una chica como tú estuviera entre sus filas. De hecho, dudo que seas una pirata. Sé que estoy vestida como tal, pero no soy un pirata, lo juro. Las chispas salieron volando del sable de la capitana mientras se clavaba en la barrera de Milady. A pesar de la lucha encarnizada, la dragón no perdió ni una sola vez su sonrisa suave. Evitar la serie de ataques insondables de la capitana había dejado a Milady con un sudor frío. Pero al mismo tiempo, sintió que la alegría brotaba en su corazón. La magia que usaba esta mujer dragón era demasiado anormal para que fueran combinaciones de los conocidos hechizos elementales. Significa que la capitana de este barco fantasma era la única inigualable. Ese hermoso cabello rubio, esos rasgos refinados, y esa impresionante muestra de magia. Definitivamente pareces más un noble que un pirata. Milady suspiró. Entonces, la capitana entrecerró los ojos y continuó. No sé qué hace aquí una princesa como tú, pero supongo que es un castigo adecuado para un noble como tú. Sufre las heridas de tu pasado. La capitana dejó de empujar hacia abajo con su sable. Lo que conmocionó a Milady no fueron sus palabras ni el hecho de que hubiera dejado de atacar. No, su sorpresa fue que la dragón había colocado suavemente su mano sobre la de Milady. Quizás finalmente esté dispuesta a escucharme. Milady pensó, esperanzada, preguntándose si la capitana la abrazaría a continuación. Ahora, muéstrame lo mucho que has sufrido en este último año. Revitalización del renacimiento. Un segundo después, Milady estaba empapado de sangre. Por alguna razón, la capitana parecía tan sorprendido como Milady. Aunque la dragón no había mostrado signos de ataque, Milady estaba cubierta de numerosas heridas. La más grande de ellas era una profunda herida que iba desde el hombro hasta el pecho. El corte era tan profundo que solo podría haber sido hecho con una gran espada. Había muchos otros cortes y moretones más pequeños también, junto con numerosas quemaduras y ronchas. Todos y cada uno de ellos fueron una herida que Milady había recibido durante la lucha con el apóstol. Vórtice de obsidiana. Milady tosió agonizante, pero aún así consiguió lanzar un hechizo de gravedad. Aunque no podía entender cómo se habían reabierto sus viejas heridas, sabía que tenía que poner algo de distancia entre ella y la capitana lo antes posible. Cayó hacia atrás, sin siquiera comprobar qué había detrás de ella. Por eso, no se dio cuenta de que había vuelto al barco pirata de los piratas Braid y se estrelló contra su mástil a toda velocidad. ¡Oh, Dios mío! Esto no es bueno. Por alguna razón, la capitana del barco fantasma parecía nerviosa, a pesar de ser la que le había hecho esto a Milady. Su suave sonrisa se desmoronó por primera vez, y rápidamente disparó un chorro de agua hacia Milady. Este chorro de agua no estaba hecho de agua de mar, sino de agua que ella misma había creado, y era cristalina. A juzgar por su expresión, no parecía ser un ataque, de hecho, parecía más bien una forma de curar a Milady. Sin embargo, cierto sinergista, que solo había visto la parte de la pelea en la que Milady se estrelló contra el mástil, no tenía forma de saberlo. Milady. Oscar se movió más rápido de lo que nadie podía seguir, poniéndose entre Milady y el torrente de agua. Desplegó su paraguas y activó Tierra Santificada. Como el torrente no había tenido mucha fuerza detrás de él para empezar, la barrera de Oscar lo desvió con facilidad. Okun, no te preocupes, Milady, te curaré de inmediato. Habilidad 11, Vena Sanaura, máxima potencia. La luz sanadora llovió sobre Milady, cerrando sus heridas. Tus heridas son terribles, tardarán un tiempo en curarse, Ga. Lo siento.
Ten cuidado, Okun. Esa mujer probablemente, antes de que Milady pudiera terminar, la capitana del barco se posó en la cubierta frente a Oscar. Mirando a su alrededor, Oscar se dio cuenta de que todos los piratas Braid habían sido derrotados y que estaban rodeados por los piratas del barco fantasma. Hey, Meiru. Ten cuidado. Ese chico de ahí es más peligroso de lo que parece. Sí, es un tipo raro que tiene todas estas cosas raras. Chris y Chatty gritaron advertencias a su capitana. Sin embargo, no les prestó atención y se acercó a Oscar. ¿Sería tan amable de apartarse del camino? ¿De verdad crees que lo haría? Oscar se encontró con la mirada de la capitana, su determinación inquebrantable. Luego, abrió un poco las piernas y se apretó el guante, miró a los otros piratas que le rodeaban y proclamó su intención. Prepárense. Si intentas hacer daño a otro pelo de la cabeza de Milady, no dejaré que ninguno de ustedes salga vivo de aquí. Hey, Okun. La voz de Oscar se había vuelto fría como el hielo. Los piratas se estremecieron, y Milady se apresuró a llamarlo. Se dio cuenta de que estaba a punto de estallar. Originalmente, Oscar había querido hablar de las cosas con los piratas de los barcos fantasmas, especialmente después de haber visto lo razonables que parecían. Sin embargo, las heridas que le infligió la capitana del barco a Milady fueron casi mortales. Al ver a su compañero al borde de la muerte, se había deshecho de los pensamientos racionales que había tenido. En respuesta a su amenaza, la capitana sonrió y envainó su sable. Nadie que pueda hacer una expresión así formaría parte de esta tripulación pirata. Oscar la miró confundida y la capitana le sonrió. Tenía el mismo aire gentil que tenía antes. Siento haber herido tanto a tu preciosa camarada. Nunca me hubiera imaginado que una chica tan delicada hubiera experimentado tanto dolor en el lapso de un año. No entiendo lo que tratas de decir. La capitana asintió, como si eso fuera comprensible, y se adelantó. Oscar extendió amenazadoramente una mano enguantada. Sin embargo, la Dagon no ralentizó su ritmo. Si quieres matarme, no te detendré. Pero si me dejas ver a esa chica, podré curarla mucho más rápido que tú. Oscar bloqueó silenciosamente el paso de la capitana. Sin embargo, parecía estar dudando. Al final, fue Milady quien le convenció de que dimitiera. Okun, está bien, Milady. Pero estos piratas son mucho más fuertes que los matones comunes. Si no tenemos cuidado, tú, está bien, lo prometo. Milady hizo una mueca de dolor, pero aún así se quitó esas palabras de la garganta. Y así, después de una breve pausa, Oscar cedió. Entiendo. Por favor, cúrala. Puedes contar conmigo. Oscar se puso a un lado y observó cómo la capitana ponía una mano contra la mejilla ensangrentada de Milady. Eres una pirata muy guapa. Y bastante imprudente, también. Jejeje. La salida fácil no me conviene. Oh. Sudando, Milady se obligó a sonreír. Tetragramatán. Wow, maná anaranjado brillante, el color del sol poniente envolvió a Milady. Un segundo después, todas sus heridas desaparecieron como si nunca hubieran existido. Además, incluso la sangre que había derramado desapareció, y su ropa empapada se volvió a secar. Eso no era algo que la mera curación pudiera hacer. ¿Restauración?, exclamó Oscar. Milady miró hacia abajo, en estado de shock, empujando experimentalmente sus heridas curadas. ¿Quién demonios eres tú? La capitana retrocedió y sonrió suavemente a Milady y a Oscar. Alargó la mano y uno de sus subordinados le trajo un abrigo y un sombrero de pirata. Después de eso, se puso el abrigo y el sombrero con una floritura y habló. Mi nombre es Meiru, líder de la tripulación del pirata de Melusine. Parecía bastante orgullosa del hecho de que dirigía una banda de piratas. Su tripulación de hombres y mujeres de aspecto duro sonreían sin miedo mientras ella hacía su declaración. Claramente, estaban igual de orgullosos de formar parte de su tripulación. A Oscar le costaba creer que eran un grupo de malhechores. El brillo en sus ojos tenía demasiada bondad. En cualquier caso, parecía que el buque fantasma, que se había convertido en la ruina de los piratas en todas partes, era en realidad la tripulación de Meiru Melusine. Encima de eso, el hecho de que usara magia que superaba los límites normales significaba que, ¿podemos preguntarte algo? La expresión de Milady se volvió seria cuando dijo eso. ¿Qué planeas hacer con la gente del pueblo secuestrada? Antes de responder, me gustaría hacerle una pregunta mía, mis simpáticos piratas de mentira. ¿Qué planeas hacer con ellos? La razón por la que Meiru había decidido no reanudar la lucha no era solo porque había visto la sinceridad en las miradas de Oscar y Milady, sino también porque se había dado cuenta de que empujarles más lejos sería peligroso. Oscar había hablado en serio. Aunque hubiera podido sobrevivir a un duelo con él, estaba casi segura de que algunos de sus camaradas morirían en el fuego cruzado.
Además, Meiru se había dado cuenta de que Milei no había estado luchando seriamente contra ella. Milei miró torpemente hacia otro lado, sus palabras atrapadas en su garganta. La única razón por la que había empezado este malentendido era porque se había disfrazado de pirata. Siento haberte engañado. Esto es solo un disfraz, no soy realmente un pirata. Por fin habíamos llegado a Andika, así que quería intentar disfrazarme como tal. Era solo una pequeña broma. Junto a ella, Oscar se frotó las sienes. Podía sentir que le iba a doler la cabeza. Oh. Los piratas de Meiru murmuraron, es tan linda. Chati chillaba, sonrojándose. Todo el mundo miró a Milei con simpatía. Permítame que le explique. Somos huéspedes en la posada de Wanda, y la anfitriona y su hija han sido muy amables con nosotros, así que cuando supimos que habían sido secuestrados por piratas, fuimos a rescatarles. Ya veo. Supongo que esa conejita por la que luchaste tanto para proteger es la hija del posadero. Así es. Se llama Kiara-chan, y es mi amiga. En ese caso, supongo que puedo entender por qué pateaste a Ne al mar. Lo siento. Milei puso una mueca de dolor, lamentando claramente sus acciones. Tras una inspección más detallada, Ned, el hombre al que había pateado por la borda, estaba entre la multitud de piratas que lo rodeaban. Parecía tímido, como avergonzado de que una chica hubiera conseguido echarle del barco. Por alguna razón, Meiru se sonrojó un poco al ver cómo Milei y Ned se retorcían. Sin embargo, después de unos segundos, se aclaró la garganta y habló, muy bien, te creeré. Y para responder a su pregunta anterior, planeábamos devolver a los cautivos a Andika. Aún un poco sospechoso, Oscar la interrogó. Después de curarlos, fufu, pero por supuesto, Oscar y Milei intercambiaron miradas, y luego asintieron el uno al otro. Con voz temblorosa, Oscar murmuró una última pregunta. ¿Eres la santa de los mares occidentales? ¿Qué quieres decir? Aunque Meiru se hizo la tonta, Oscar y Milei se dieron cuenta por su divertida sonrisa de que ella era la elegida. El líder del barco fantasma, que en realidad resultó ser la tripulación pirata de Melusine, era en realidad la santa de los mares occidentales. Ella rescató a personas secuestradas por piratas y las envió a casa después de curar, no, restaurando sus heridas. Y ella era una de las personas que Milei había estado buscando. Milei transmitió esa revelación. Okun. Lo hicimos, he pasado tanto tiempo buscándote. Oh Dios mío, Oscar ignoró las 5 de Milei y corrió hacia Meiru. Los piratas levantaron sus armas con cautela, pero las devolvieron cuando Oscar agarró las manos de Meiru y la miró suplicantemente. ¿Te importaría no acercarte tanto? Meiru-san. La sonrisa de Meiru se endureció mientras Oscar se abría camino en su espacio personal. Trató de retroceder, pero Oscar dio un paso adelante por cada uno que tomó. Los piratas parecían confundidos, mientras que Milei miraba a Oscar en estado de shock. Sin embargo, ahora mismo, Oscar no tenía ojos para nadie más que para Meiru. Habló apasionadamente, sus mejillas sonrojadas y un extraño fervor en sus ojos. Mi nombre es Oscar Orcas. He vagado por el continente buscándote. ¿Ah? Me estabas buscando. Pero tú y esa chica no son. Conmocionados, Meiru miró a Milei. Olvídate de Milei. Hay algo importante, te necesito. Los otros piratas le dieron a Milei una mirada comprensiva. Habían malentendido y pensaron que Oscar la había dejado. Mira, no tenemos ese tipo de relación, gritó, pero los piratas no se lo creyeron. Oscar ignoró el drama que estaba ocurriendo detrás de él y arrinconó a Meiru en la barandilla del barco. Meiru-san, sí, por favor, vuelve conmigo al continente. Necesito presentarte a mi familia. Por favor, te lo ruego. ¿Qué? Los piratas observaban con asombro. Acaba de proponerme matrimonio. Ese cuatro ojos acaba de pedirle matrimonio a la capitana. Wow, no puedo creer que intente ligar con otra chica cuando ya tiene una novia tan linda. Por eso odio a los tíos guapos. Malditos playboys, todos ellos. Bah, no puedo creer que ese mocoso pervertido intente seducir a Meiru. Interesante, te subestimé, muchacho. Tienes agallas. En medio del caos, Milei finalmente enloqueció. Milei kick, Milei golpeó su talón contra la cabeza de Oscar, usando magia de gravedad para aumentar la fuerza de su ataque. Oscar cayó al suelo y Milei aterrizó justo encima de él. Mierda, la chica se ha vuelto loca. Por supuesto que sí. Así se hace, chica. Golpea a ese guapo bastardo hasta que quede hecho polvo. Meiru, no dejes que esta oportunidad se escape. No hay muchos tipos que tengan las agallas para confesarte. Si dejas ir a este tipo, estarás soltera. ¿Va?
Saludos, burlas, y algunos comentarios bastante groseros dirigidos hacia Meiru llenaron el aire. Lamento todo eso. Soy Milady. Milady Reisen. La hermosa genio mago. Milady levantó una pierna, hizo una señal de paz y guiñó el ojo. Esa era su pose característica. Oscar gimió mientras ella daba un pequeño giro, y los otros piratas exclamaron admirados. Y este pervertido cuatro ojos que estoy pisando es Oscar Urcas, también conocido como Okun. ¿A quién llamas pervertido? Oscar le sacudió y se puso de pie. Mail saltó ligeramente a un lado para aterrizar junto a Oscar. Viendo lo fácil que era desafiar las leyes de la gravedad, Meiru exclamó una vez más: «Oh, Dios mío». Oscar se ajustó las gafas y dio unos pasos hacia atrás, avergonzado por lo acalorado que se había puesto. Luego dejó que la líder, Milady, tomara la palabra. Milady puso una mano sobre su pecho y declaró su intención. «Somos los liberadores. Un grupo dedicado a luchar contra la Iglesia y a liberar al continente de las garras de los dioses». Los piratas estallaron en un alboroto por una razón completamente diferente esta vez. Y aunque la sonrisa de Meiru no se movió, la expresión de sus ojos cambió. Milady y Oscar no habían venido a Andika para huir de la Iglesia. No, de hecho, eran un grupo dedicado a luchar contra ellos. Considerando lo desconocido que era su grupo, no fue una sorpresa que la mayoría de los piratas los miraran como si estuvieran locos. Sin embargo, Milady miró fijamente a la mirada de Meiru y continuó con su discurso. «Además, somos como tú». «¿Cómo es eso? Nosotros también podemos usar magia antigua». Meiru había sospechado que ese era el caso. Entrecerró los ojos, pero permaneció tranquila. «Vinimos aquí porque queríamos confirmar si los rumores de la Santa de los Mares Occidentales eran ciertos o no. Porque si lo fueran, podría significar que hay otro usuario de magia antigua aquí, y esta vez, la apuesta de Milady había dado sus frutos. La Santa era real. Aunque Milady nunca había imaginado ni en sueños que podría ser la capitana de una tripulación pirata, vinimos aquí con dos objetivos en mente. La primera fue convencer a la Santa de que se uniera a nuestro grupo. La segunda, sin importar si se unió a nosotros o no, era conseguir que curara a los hermanos pequeños de Okun». «¿Hermanos, dices?». Meiru ladeó la cabeza hacia Oscar. Finalmente asintió y respondió: «Siento haberme emocionado demasiado. La verdad es que mi hermano menor y mi hermana fueron experimentados por la Iglesia, y ahora ambos están en coma. Ninguna magia curativa o medicina que he probado ha sido capaz de curarlos. Así que pensamos que la Santa de los Mares Occidentales podría tener poderes que nosotros no tenemos. Por eso te hemos estado buscando». «Ya veo». Un silencio sombrío siguió a la explicación de Oscar. Como había pensado al principio, los piratas de Melusine no eran sinvergüenzas. Murmuró Meiru: «Hermano». «¿Hermana?». En silencio para sí misma mientras pensaba. Unos minutos más tarde, ella levantó la vista y le contó a Oscar la noticia que había estado esperando durante meses. «Adivinaste bien. Con mis habilidades, tal vez pueda curarlos. Mi magia no es magia de recuperación, sino de restauración. Restaura las cosas a su estado original». Entonces, los ojos de Oscar brillaban de esperanza. Sin embargo, esa esperanza se vio pronto frustrada. «Pero solo porque pueda, no significa que lo haré. No tengo ningún interés en unirme a sus liberadores, ni viajaré al continente». Meiru rechazó de plano las dos peticiones de Milady. «¿Por qué? No es obvio». Meiru abrió bien los brazos y miró a su alrededor a sus hombres. «Esta es mi familia. Y tenemos nuestras propias vidas que vivir». «Pero...». Oscar estaba desesperado. Dylan, Katy y todos los demás experimentados por la Iglesia estaban atrapados en un coma eterno. Sin la ayuda de Meiru, ¿nunca se recuperarían? Oscar abrió la boca para seguir discutiendo, pero se detuvo cuando Milady se agarró la manga. Al darse cuenta de que estaba dejando que sus emociones lo dominaran de nuevo, Oscar se ajustó las gafas y dio un paso atrás para calmarse. Sabía que era mejor dejar que Milady manejara esta conversación. Pero antes de que pudiera decir algo: «Abajo de nosotros, capitana». «Ay». Uno de los piratas más cercanos a la barandilla palideció mientras miraba hacia el mar. Antes de que pudiera terminar su advertencia, una enorme ola de choque sacudió los dos barcos piratas. El barco de los piratas Bray comenzó a inclinarse. Parecía como si algo hubiera arrancado el fondo del casco, cuando el barco de repente empezó a tomar agua. «Esto es... Ustedes dos, supriman su maná», gritó Meiru hacia Milady y Oscar. Sin embargo, ninguno de los dos entendió a dónde quería llegar. Confundidos,
vieron cómo el barco de los piratas Braid continuaba inclinándose aún más. Al mismo tiempo, el humo blanco comenzó a elevarse a su alrededor. Encima de eso, el agua alrededor del bote comenzó a agitarse, como si algo estuviera al acecho debajo de él. Finalmente, Chris puso una mueca de dolor y gritó: Meru, tenemos problemas. Es el devorador del infierno. Muy bien. Has terminado de rescatar a todos los civiles, ¿correcto? Deja a esos piratas en algún lugar de nuestro barco. Nos retiramos inmediatamente. Sí, señora. Los piratas de Melusine entraron en acción. Colgaron a los piratas rebuznantes inconscientes sobre sus espaldas y los arrojaron a la cubierta de su barco. Una vez que terminaron, se prepararon para zarpar. Pero antes de que pudieran levar anclas, su propio barco, el Melusine, comenzó a inclinarse. El humo blanco también se elevó a su alrededor. Un segundo después, Milady y Oscar se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Las agitadas aguas se hincharon, y un monstruo en forma de gelatina extremadamente familiar subió a la superficie. Milady y Oscar gritaron: «¡Otra vez esto no!». De hecho, este era uno de los mismos monstruos que habían hecho tan difícil el viaje de Milady, Oscar y Neia y Sandika. Parecía que se llamaba Devorador del Infierno, y por lo que parece, tenía muchas ganas de comer a Milady, porque siempre soy yo. Milady pensó desesperadamente. Para su sorpresa, Meru dio una respuesta: «¿Sabes? Si no reprimes tu maná mientras cruzas el océano, los monstruos vendrán hacia ti, ¿verdad? Se sienten atraídos por el maná como las polillas a una llama. Ojalá alguien nos lo hubiera dicho antes». Milady gimió y sostuvo la cabeza entre sus manos. Así que realmente era mi culpa. Los monstruos acuáticos tenían mejores habilidades de percepción que los terrestres. Los necesitaban para cazar presas en la vasta extensión que era el océano. Mientras que los magos normales no emitían suficiente maná para que fuera un problema, los poseedores de la magia antigua poseían una piscina de maná tan grande que si no ocultaban su presencia, los monstruos de todas partes serían atraídos hacia ellos como un faro. «Mierda, esto no es bueno, Milady. Kiara-chan y los otros están en esa nave. Ya está empezando a hundirse». Milady palideció. Meru saltó a la cubierta de su nave y echó magia de restauración sobre ella. En segundos, el barco que se hundía había vuelto a su forma original y magnífica. «Milady-chan, Oscar-kun. ¿Podrías por favor detener a ese monstruo por nosotros? Sé que es peligroso, pero... no puedo permitir que mi nave se convierta en un campo de batalla mientras haya civiles a bordo. No te preocupes, una vez que hayamos evacuado, volveré a ayudarte. Conozco una buena manera de ahuyentar a este demonio». Algunos de los tentáculos de medusas gigantes saltaron del agua hacia la Melusine. Meru los defendió con ráfagas de magia acuática mientras ella hablaba. «Aún en el barco de los piratas Braid que se estaba hundiendo», contestó Milady, «déjanoslo a nosotros. No dejaremos que se acerque a ti». Asura, un anillo de magia gravitacional rodeaba ambas naves. Los mares en ascenso fueron empujados hacia abajo a medida que Milady ejercía presión sobre el mar que los rodeaba. Al mismo tiempo, Oscar buscó en su tesoro escondido y sacó una serie de espadas encantadas. Más específicamente, sus artefactos de daga de hielo. Los arrojó al mar, congelando todo excepto el camino de retirada de Melusine. Ni siquiera Meru pudo evitar sorprenderse de la escala y el poder de la magia de Milady y Oscar. Milady estaba constriñendo el mar mismo, mientras Oscar se quemaba a través de olas de artefactos, cada uno lo suficientemente poderoso como para ser un tesoro nacional. Milady se giró hacia Meru e hizo una señal de paz. Oscar giró su paraguas y cubrió la retaguardia de Milady. Los dos lucharon espalda con espalda, sonrisas sin miedo adornando sus rostros. «Los monstruos como este son pan comido para nosotros. Si somos nosotros los que lo llamamos, entonces somos nosotros los que debemos ocuparnos de ello. Dicho esto, preferiría que volvieras pronto para ayudarnos, Meru-san». Meru le sonrió amablemente y manipuló la corriente que la rodeaba para acelerar su nave. Mientras la Melusine se alejaba, se apoderó de la rueda del barco. «Muchas gracias. Te prometo que nunca los olvidaré a ustedes dos, ¿HM?». Oscar y Milady ladeaban la cabeza. La forma en que Meru eligió la reacción fue un poco extraña. Pero antes de que tuvieran tiempo de pensar más en ello, el devorador del infierno derritió el océano congelado y comenzó a asaltar el barco una vez más. Oscar y Milady bombardearon al devorador del infierno con hechizos, decididos a mantener la atención de los monstruos centrada en ellos. Después de un rato, Meru les hizo un gesto alegre y gritó: «En cuanto a tus hermanos, si me los traes, podría curarlos para ti, dependiendo
¿Dependiendo de qué? Lo sabrás cuando los traigas aquí. Su tono era mucho más ligero de lo que cabría esperar de alguien que huye de los monstruos marinos, pero gracias a su experta dirección, el barco navegó rápidamente hacia aguas más seguras. Al mismo tiempo, la espesa niebla comenzó a desaparecer. El devorador del infierno estaba demasiado interesado en Oscar y Milady como para molestarse en perseguir a la Melusine. Sin embargo, el barco de los piratas Braid estaba a punto de naufragar. Había tantos agujeros en el casco que partes del devorador del infierno lo atravesaban y rompían la cubierta para atacar a Milady y Oscar. De todos modos, tratemos de mantenernos vivos hasta que Meiru regrese, Okun. ¿Lo conseguiste? Ciertamente no tengo intención de morir aquí. La pareja comenzó su lucha de vida o muerte contra este monstruo aparentemente invencible. Esta vez, sin embargo, no podían permitirse el lujo de correr. Si se fueran, podría perseguir a la Melusine. Milady disparó ráfagas de magia de gravedad una tras otra, empujando a los devoradores del infierno al mar una y otra vez. Mientras tanto, la electricidad y las llamas salieron disparadas del paraguas de Oscar en rápida sucesión, quemándose a través de franjas del devorador del infierno. También arrojaba periódicamente cuchillos de calor al océano, causando explosiones de vapor que pasaban a través de las partes del monstruo que aún estaban en el océano. Sin embargo, atacó implacablemente. Asumiendo que el devorador del infierno fuera un monstruo, no debería tener una cantidad infinita de gelatina para extraer. Pero por mucho que lo destruyeran, se regeneraba. Para empeorar las cosas, el barco estaba a segundos de hundirse. Ambos ya estaban luchando en el aire. NGH, este tipo es tan malditamente persistente. No te quejes, Milady. Mira, la nave de Meiru ya está bastante lejos. Ella debería volver a ayudarnos, así que, Oscar miró a la nave, usando la habilidad de visión lejana de sus gafas para poder ver. Vio a Meiru observándolos desde un telescopio. Por un segundo, sentí como si sus ojos se hubieran encontrado. No, definitivamente lo hicieron. Meiru bajó el telescopio y sonrió benévolamente. Luego hizo un gesto con la mano, como si se estuviera despidiendo. Milady, ¿qué? Vaya, eso estuvo cerca. No dejaré que me vuelvas a desnudar, cabrón. Oscar se giró hacia ella y habló en voz baja. Ahora mismo, Meiru dijo, prometo que nunca los olvidaré, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? Además, me dijo que le trajera a mi hermano y a mi hermana de vuelta, ¿verdad? Sí, ¿y qué? El devorador del infierno rozó la falda de Milady, disolviendo partes de ella. Luchó con todas sus fuerzas, protegiendo ferozmente lo poco de su dignidad que le quedaba. Oscar se ajustó las gafas y le reveló la verdad. Pensando en ello ahora, ¿no significa que no está planeando volver a vernos pronto? ¿Significa que va a huir y dejar que nos encarguemos de esto? Ah. ¿Qué está haciendo ahora mismo? Sonriendo y saludándonos. Oh, acaba de volver a la rueda del barco. No va a volver, ¿verdad? Diablos, probablemente planeó abandonarnos desde el principio, lo que significa que tampoco hay forma de ahuyentar a este estúpido monstruo. Un fuerte estruendo interrumpió los pensamientos de Oscar. Él y Milady se dieron la vuelta lentamente, un escalofrío subiendo por sus espinas dorsales. Detrás de ellos se elevaba un muro de agua de mar de unos 300 metros de altura. El devorador del infierno odiaba nada más que una presa que no se dejaba comer. Al mismo tiempo, la Melusine desapareció más allá del horizonte. Los labios de Milady y Oscar se movieron, y gritaron simultáneamente, «¡Malditos piratas! No olvidarían esta traición». Desafortunadamente, tenían una ola de 300 metros de altura con la que lidiar en este momento. Sin embargo, justo antes de que se los tragara, lo siento por la espera, chicos, fisura vacía. El espacio a su alrededor se retorció, y un agujero se abrió en el centro de la ola. Los tres pasaron por el túnel recién creado, evadiendo a salvo el tsunami. Nakchan. Naidis, su salvador apareció en el momento justo, y Milady y Oscar lo abrazaron con todas sus fuerzas. Confundido, Neyais miró a sus dos camaradas. Esa perra me tomó por tonto, y ella aplastó mis esperanzas y las pisoteó. No tengo ni idea de lo que estás hablando, pero por ahora, por favor, vuelve a tus cabales, Oscar. Neyais despegó a Milady y a Oscar de él, y luego se giró hacia la medusa gigante preparando otra ola de agua. ¿Este tipo otra vez? Sí. Pero ahora sabemos por qué nos persigue. Milady explicó cómo los monstruos marinos se sentían atraídos por el maná y cómo los dejaba en paz y reprimían el maná que goteaba. Aún así, mientras que 3 de ellos estaban bien versados en la emisión de grandes cantidades de maná, no tenían la misma práctica para mantener ese maná bajo control.
Descubrirlo en medio de la batalla no sería fácil. Aunque sabían que necesitaban dominar esta nueva habilidad, o traerían al devorador del infierno directamente a Meiru cuando la persiguieran. Y así, los tres asintieron el uno al otro y se concentraron en el maná que se arremolinaba dentro de ellos. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.